Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo hablaré 2 segundos porque lo interesante es escuchar a las 2 personas y en particular al principal invitado, que es Gregorio Luri, al que ya conoceréis tanto por sus libros como por sus intervenciones en actos públicos, etc. De hecho, con la facultad, aparte de la relación que tiene con Jordi Feixas, también ha participado en algunas otras actividades. Durante la pandemia tuvimos un webinar, como tanta gente, pero tuvimos un webinar de Gregorio con Armando Pego, y para nosotros es una gran satisfacción tenerlo aquí, y estamos deseando escuchar todo lo que tenéis que hablar a partir del libro de En busca del tiempo en que vivimos, pero todas las demás cosas y las cuestiones divinas y humanas. Venga, gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Por supuesto, me sumo a la bienvenida de nuestro decano. Veo estudiantes, profesorado de la casa, amistades de fuera de la universidad, y esto hace mucha ilusión. Hace mucha ilusión porque lo de hoy es un lujo, tener aquí al filósofo y amigo, sin duda, Gregorio Luri. Te tengo que interrumpir. Ya empezamos. No, sí, hay que interrumpir esto, porque aquí hay una lección importante. Nunca dudéis de la inteligencia de quien os alaba. Si está dejando bien o no. No, si te hablan bien de ti, tienen razón. Eso hay que conceder siempre, pues, ese margen de generosidad, ¿no? Gracias. Eso es lo obligado. Lo primero es darle la bienvenida y lo segundo es presentaros el acto, ¿sí? Lo que haremos hoy aquí. Le propusimos a Gregorio que nos hablase de su libro, de su último libro, En busca del tiempo en que vivimos, una reflexión sobre lo humano, sobre nuestra condición, en términos generales, y en nuestro tiempo específicamente. Luego aceptó amablemente y nos propuso que fuese en formato diálogo, ¿no? Y yo automáticamente, como dialogar con Gregorio es peligroso, porque uno cuando habla con los grandes puede constatar su propia pequeñez, he tomado el privilegio de orientar el diálogo en los siguientes términos. Básicamente, yo le voy a lanzar una serie de preguntas sobre el libro, intentando de este modo que nos vaya explicando las principales tesis de esta obra. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, abriremos turno de preguntas a los presentes y finalmente, como tiene que ser, saldremos fuera y habrá un pequeño refrigerio y la oportunidad de seguir hablando junto a libros aquí en el jardín de Lluçanès. Pero antes de empezar, presentemos un poco a Gregorio Luri, que es licenciado en Pedagogía, que es doctor en Filosofía. Me atrevo a definirle como un filósofo político que, como buen heredero de Sócrates y de Platón, y muy buen conocedor de ambos, sabe que la educación está en el fundamento, en el corazón de lo que importa, ¿no? Y por eso, y sumándole el pequeño detalle de que ha sido profesor en todos los niveles educativos posibles, me parece que estamos sin duda ante un maestro. Obras de su pluma, desde filosofía política, educación, historia de las ideas, incluso historia política y espionaje, ¿no? Con un libro sobre Mercader, Caridad Mercader y se ha publicado en ruso. Y ahora en ruso. Aparte de esto... Me parece maravilloso. Sé que esto está hecho adrede, lo de la puerta. porque en el libro yo le doy mucha importancia a un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, que habla del hombre como bisagra engarzadora. y muchas gracias, no, de verdad. Muchas gracias, me ha llegado al alma este detalle. Llevamos semanas trabajando en este. Me ha llegado al alma porque digo, qué bien se lo ha leído el libro, que está encantado. Llegaremos a eso, pero antes. De las muchas obras que tiene Gregorio, Mejor educados, La escuela no es un parque de atracciones, Matar a Sócrates, permitidme decir también que su erotismo y prudencia es sin duda la mejor biografía de Leo Strauss que existe. Aparte de todos estos libros y aparte de la actividad pedagógica, recientemente, como si no fuera suficiente, se ha hecho editor.
¿no? Y como aquí estamos en una facultad de filosofía y de humanidades, y por lo tanto estamos formando profesionales que quizá algún día se dediquen a este ámbito, al editorial, pues yo, antes de nada, quisiera preguntarte algo así menos académico y más profesional. ¿Por qué un escritor hace el salto a editor? Y cuéntanos un poco la aventura. Eso me dice mi mujer, ¿estás huyendo de casa? Yo le digo, no, son amores distintos. Pero, ¿por qué? Pues primero, mira, ahí está Francisco, que es uno de los socios. En primer lugar, porque yo siempre he creído que el mayor argumento es el de la amistad. Y si un amigo te dice que tiene un proyecto y tú confías en él y el proyecto es ilusionante, pues ¿por qué no te vas a embarcar en él? Me parece que tenemos, yo diría que hasta el deber de ser activos, de no dejarnos consumir por los sofás cómodos, las pantallas gigantes y los 50.000 canales de todo lo que hay. Y ser activos, que os quiere decir planificar, programar, hacer, fracasar, aprender del fracaso, volver a fracasar. Y en este caso, pues nos va bien, porque nos ha dado, me parece que por 3 comidas, ¿no? De menú. Pero nos ha, queremos decir que tenemos, nos da para comer, la editorial, nos da para comer. Ya podéis ver, están aquí, me ha interesado mucho que, pues eso, que... Y además eso, una facultad de humanidades. Planificar, ser ambiciosos, de verdad, ser ambiciosos. Ser ambiciosos que, por lo menos, si fracasas, la caída pues tiene su interés. En que tienes que tropezar cuando vas antes, no tiene ningún glamour, ¿no? Me parece un proyecto bonito. Trabajar, Francisco es un gran editor, ha dirigido la editorial Ariel, tenemos un diseñador que magnífico también, y yo tengo el lujo de ser el diletante del grupo, que es lo que siempre me ha gustado, ser el diletante. Lo que podríamos hacer, si os parece bien, y pues hacer un día una presentación, cómo se monta, cómo se sigue, cuáles son las cocinas de una editorial, de una empresa editorial que está en marcha, y qué es lo que... Eso puede interesar, o puede ser de interés, ¿no? Tenéis, en todo caso, ya sabes, a vuestra disposición y además encantados. Como después nos podemos ver, pues ahí tenéis los libros, miradlos, ojeadlos y todos los comentarios que queráis, pues será una satisfacción. Muy bien, ya tenemos programa para un próximo año. Fantástico, fantástico. Entremos en materia. Vamos con el libro En busca del tiempo en que vivimos, fragmentos del hombre moderno. La primera pregunta, lo primero que vayamos al principio, ¿qué es lo que tiene nuestra situación en nuestro mundo que te lleva a escribir este libro? Pues vamos a ver, primero, pero yo creo que la filosofía se justifica por su capacidad, eso es de Hegel, no es originalmente mío, ¿no? Pero se justifica por su capacidad de llevar la experiencia a la idea. Y hay cosas que nos pasan, continuamente nos están pasando cosas, pero llevar todo eso que nos pasa al concepto, a la idea, que nos permite, pues, a ser posible entender de nuevo la complejidad de lo real desde arriba. Pues eso es vivir filosóficamente, ¿no? Tener experiencias, llevar esas experiencias a la idea y intentar proyectarlas sobre la propia experiencia. Pero creo que el presente en que vivimos, tiene una serie de singularidades muy curiosas. Primero, la más llamativa es el olvido de las permanencias antropológicas. Es decir, la convicción, y eso los veo en todas partes, incluyendo pues muchos centros religiosos, ¿no? Que están empeñados en seguir lo que yo llamo la novolatría, ¿no? Es decir, lo nuevo, y también es un fenómeno muy, muy de nuestro tiempo, el creer que si algo es nuevo ya no necesita justificar su pertinencia o su bondad. Es decir, el espacio axiológico que ocupaba lo bueno como categoría central de nuestra cultura ha sido sustituido en la práctica por lo nuevo, ¿no? Si a uno le dices que está equivocado, te dirá, bueno, es mi opinión. Si le dices que está anticuado, corre en riesgo tu integridad, ¿no? Eso no puede cualquier cosa menos estar anti. Eso por una parte. Por otra parte, ¿cómo se conjuga ese afán por lo nuevo con el miedo, que a mí me parece que es uno de los rasgos también más específicos de nuestro tiempo, el miedo al futuro? Se habla de progresofobia. El progresismo del 19 ha mutado y mira al futuro con temor. Estamos hablando del poshumano,
Estamos hablando del transhumano. Y es como si... Hay muchas épocas en la historia que hemos tenido miedo, pero normalmente se tenía miedo del que estaba en la frontera, del bárbaro, ¿no? Ahora parece como que tenemos miedo de nosotros mismos, ¿no? De que hay una inseguridad a la hora de mirarte en el espejo. Como si, por una parte, hubiéramos sido unos gestores, unos malos gestores de lo que se nos ha encomendado, este mundo, y por otra parte, pues te encuentras los que dicen, no, hay que volver atrás, ¿no? El decrecimiento. Y por otra parte, los que te dicen, no, hay que acelerar a ver si encontramos eso, el transhumano, ¿no? Y en medio, pues queda el presente un tanto desvalido. Parece que no queremos el presente, ¿no? Porque andamos o con miedo al futuro o con... Y eso me parece que es un fenómeno muy singular de nuestro tiempo. Has ido situando distintas cosas que algunas volveré a preguntarte por ellas, pero al situarlo de este modo que lo has hecho, me viene a la mente el subtítulo, ¿no? Sí. Fragmentos del hombre moderno. ¿Por qué fragmentos? El libro está montado... De hecho, con fragmentos, son reflexiones cortas, que por supuesto no podremos aquí verlas todas, hay que leer el libro. O si no, lo compráis. No, de verdad, esto es importante. Vosotros lo compráis. Y yo os puedo hacer un resumen por mail. Mira, esto, tal. Y eso ayuda mucho, de verdad. Pero ¿por qué fragmentos? Vamos por fragmentos. Fíjate, el título original era Por una antropología fragmentaria. Y el editor me dijo, ¿a dónde vas con esto? Los filósofos siempre titulando cosas raras. Esto no lo entiende nadie. Pon alguna cosa más comprensible. Y como honestamente yo creo que cuando escribes es para que te lean. Es decir, que pues dices, vamos a hacer caso, a ver si... ¿Por qué fragmento? Por varias razones. La primera, porque estoy convencido, eso lo decía también Hegel, dice, está muy bien eso de hablar del paso de la experiencia a la idea, pero cuando llegamos a la idea, la experiencia ya está un poco más allá. La lechuza de Minerva siempre llega tarde, ¿no? Que siempre vamos un poco detrás del viento del presente. El presente vaya y tú intentas captarlo y siempre vas detrás, ¿no? Por otra parte ocurre, eso es una imagen que me parece preciosa de Ulrich Beck, que dice, somos como crisálidas dentro de nuestro capullo. Nos pasan cosas y eso que nos pasa no sabemos si es un malestar de muerte o que nos estamos transformando en mariposas, lo contrario, ¿no? O dicho de otra forma, como no hemos sido antes nunca, pues eso, crisálidas, no hemos vivido nunca en este presente antes, pues tiene esa incertidumbre. Por otra parte, y este sería el segundo elemento, el tercero, creo que solo se nos ofrece fragmentariamente el todo. Es decir, la realidad del todo, el presente, el mundo, el cosmos, solo se nos ofrece fragmentariamente. Y en todo caso lo que puedes hacer con los fragmentos es recogerlos e intentar que aparezca en ellos algo así como una añoranza de totalidad, que eso creo que es la filosofía. La filosofía es una añoranza de totalidad, pero no puedes hacer más, al menos yo no puedo hacer más que intentar fomentar esa añoranza. Ahora que dices esto, ¿no? La añoranza de totalidad, la presentación fragmentaria del todo, automáticamente pienso en la filosofía y en nuestra tarea como pensadores. Hay un momento, me parece muy bonito de la obra, en el capítulo 2, que hablas de Shestov, sí, ¿no? Y de la concepción de la filosofía. Dices, ya no podemos entregar nuestra razón a un sistema, ya no podemos ser sedentarios. Esto a los que estudiamos filosofía en esta facultad, ¿dónde deja la filosofía? Eso, Lev Shestov, os animo a leerlo, es un filósofo intempestivo como él solo. Sus textos, sus lecturas de Nietzsche, de los grandes novelistas rusos, es un tipo que a veces te cabrea, pero creo que ese es el mayor regalo que te puede hacer un filósofo. Cabrearse, porque después de cabrearte tienes que articular una respuesta y eso es difícil. Es más fácil cabrearte que argumentar, ¿no? Y cuando intentas responder con argumentos a Shestov, pues te encuentras con tus límites. ¿Dónde deja a los filósofos estos? Es Nietzsche el primero que dice una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que dice hay dos tipos de filósofos. No lo plantea exactamente así, pero lo podemos... Los del culo gordo y los del culo musculoso. A esto se reduce toda la filosofía. Los del culo gordo son los que filosofan en sofás y entonces son todos idealistas.
porque desde un sofá cómodo y tal, pues el mundo redondo, maravilloso, y acaba siempre pensando, qué maravillosa es la idea. Mientras que los que filosofan caminando, subiendo montañas, estos son los que filosofan, dice él, con los pies. Y filosofar con los pies pues quiere decir tropezarse, tener que agarrarte una raíz aquí, ver si este camino es correcto, perderte, volver a iniciarlo. Es decir, esa imagen siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Que tienes, es decir, es que, fíjate, tenemos la suerte y la desgracia de que la filosofía en general tiene buena prensa. Porque dices, este piensa, como si pensar fuera fácil, a mí me parece dificilísimo. Pensar algo que sea sustantivo, que no sea una trivialidad. Es decir, pensamientos baratos todos tenemos en la ducha, magnífico, ¿no? De pensamientos baratos. Pero pensar con rigor, primero, me parece difícil, complicado y con frecuencia doloroso. Porque resulta, dices, ya lo tengo claro. Y eso que tienes claro ahora resulta que contradice lo que tenías claro ayer. Y dices, ¿cómo caso estas dos cosas? Yo no tengo una imagen de la filosofía cómoda. Entiendo en este sentido lo que dice Chestov de que no se puede ser sedentario. Si vives de verdad la filosofía. Otra cosa es que te limites, que lo vemos en muchos casos en filósofos, a resumir lo que dicen los filósofos anteriores. Sobre este problema, Platón decía esto, Aristóteles decía esto, Requet decía esto, y ya está. Eso no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no? La filosofía es intentar aclararte sabiendo que difícilmente lo vas a conseguir. Marx, y eso es yo lo suelo citar con frecuencia esto, es en la ideología alemana cuando dice aquello que ha sido tan famoso: los filósofos hasta ahora no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, cuando lo que hay que hacer es cambiarlo. ¡Demonios! Marx, vuélvete un poco a tus propias palabras y saca la conclusión adecuada. Si los filósofos hasta ahora no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, es que interpretarlo no es fácil. Pero es complicado. Y si es complicado interpretar el mundo, correr a transformar lo que no estás seguro de entender tiene sus riesgos. Pues ya que estamos con riesgos, hablemos de nosotros, de lo nuestro, de la condición humana. Tú nos dices en una de las tesis centrales del libro, me parece, es que el ser humano es el ser del límite. Es el ser que pone límites, nos dices, para domesticar lo oculto. Explícanos un poco esto. Ahí, primero quiero reconocer una herencia de esa idea con dos grandes filósofos, quizás hoy demasiado olvidados. Uno, García Vaca, que es un filósofo navarro que hace, después del exilio, pues su carrera filosófica, sobre todo en Venezuela, que me parece interesantísimo con su tesis del hombre como ser transfinito, y el otro Trías, Eugenio Trías, que ahora se acaban de editar algunas cosas, pero no me parece que sea un filósofo que hoy sea muy leído, ¿no? Los dos son interesantísimos, los dos son católicos, y eso, o al menos cristianos, y eso creo que les hace ser muy conscientes de que una cosa es los límites de lo pensado. Esto intentaré no ser demasiado pedante a la hora de explicar esto porque me pone una idea central. Una cosa es los límites de lo que podemos pensar, y otra cosa es que inmediatamente que hemos establecido esos límites, si los pensamos como límites, todo lo limitado se da dentro de algo. Hay algo que has de delimitar para tener algo delimitado. Por lo tanto, es inevitable la pregunta por lo que hay más allá de los límites, por el infinito. Pero además esta es una cuestión en filosofía que los neoplatónicos la recogen a fondo y que después, sobre todo, Descartes en las meditaciones llega a decir una cosa muy interesante. Dice, lo primero es la idea de infinito en nosotros, que eso le lleva al planteamiento de Dios, etc. Lo primero es la idea de infinito, porque todo lo que conocemos está delimitado. Conoces algo como algo, y conocer algo como algo es dotarlo de un concepto, de un límite. Pero para conocer algo como algo, has tenido que delimitar el todo, por lo tanto, el todo ha de estar ya en ti. Esa idea, por una parte, me parece muy, muy sugestiva, y además ahí tienes un problema filosófico de esos con los que te puedes pasar toda la vida dándote de cabezazos sin poder evitarlo, ¿no? Pero después está, si los límites, eso, sobre todo Trías lo dice muy, muy claro, dice, sí, están límites,
de lo que podemos pensar. Pero no puedes dejar de pensar que más allá de esos límites hay alguna voz, algún ruido, alguna cosa. Hay algo más allá, ¿no? Y lo planteas y dices, tal cual. Hay algo más allá. Es decir, precisamente porque el propio concepto de límite te lleva necesariamente a preguntarte por una figura más amplia. Y después está la cuestión de que efectivamente esto forma parte de la esencia de la cultura occidental. Nosotros nos hemos visto a nosotros mismos como un ser intermedio entre el ángel y el animal. Hoy hemos eliminado al ángel y todos nos vemos en referencia con el animal exclusivamente y por eso hablamos del especismo, etc. Pero nos hemos visto ahí como esa figura. Ahora no estoy hablando del ángel en sentido teológico, sino como figura que te ayuda a pensar tu propia excelencia. Y entre ese límite superior del ángel y ese límite superior del animal, pues vamos dando tumbos. Vamos dando tumbos. Nadie lleva pues una línea, un camino que sea perfectamente equilibrado y sobre todo esto se ve claro en los santos. Los santos están dando todo continuamente coscorrones arriba y abajo. Por eso es tan interesante su vida, ¿no? Y por eso es un pelín preocupante que en las escuelas católicas se hable de hoy todas de felicidad y nadie hable de santidad. Que es lo noble, además, ¿no? Es decir, como objeto de realización de tus posibilidades más altas. Entonces, el concepto de los límites para pensar tu propia trayectoria, que está presente en el Protágoras de Platón, en Pico de la Mirándola de una manera clarísima, en toda la reflexión antropológica posterior, pues creo que hoy hay que recogerlo, porque si no, como una posibilidad que me ha interesado, sobre todo al final del libro, de plantear argumentos contra el relativismo. Esta es una visión humanista. Sin duda, claro. La idea de que podemos ser, ¿no? Podemos acercarnos a lo más bajo o podemos aspirar a lo más alto, ¿no? Sin duda, pero es que además... Y la estamos perdiendo. No, ya verás, aunque esa ya es una tesis, yo sé que es polémica, pero hay que decir que también lo que te parece polémico. Creo que cuando todo el poshumanismo o toda la crítica al hombre tan vigente en tantos campos, lo que está haciendo es pedirle al mismo hombre que resitúe sus límites, frente al animal, frente a la naturaleza, frente a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que está haciendo es reforzar la imagen del hombre como ser del límite. No le pides a ningún animal que resitúe sus límites con respecto al hombre. Le pides al hombre que cambie sus límites, que ya no se vea como se ha venido tradicionalmente, sino que cambie. Pero es que cambiar límites es precisamente la tarea humana. De problematizarse límites, decir si este está bien aquí, me lo pongo más allá. En este sentido, lo que yo les digo a los críticos del humanismo, os estáis luciendo, tíos. A la hora de la verdad, estáis revitalizando, si os tomáis en serio vosotros mismos en lo que estáis diciendo, estáis subrayando de una manera muy notable la imagen del hombre como ser del límite. De hecho, esto es lo que les criticas, ¿no? A los animalistas que nos dicen que somos iguales que los animales. Pero se le exige al hombre. Se le exige al hombre que resitúe, y además con fenómenos muy curiosos. Cuando, por ejemplo, se recoge de Bentham la idea de que lo noble no está en lo que piensas, sino en lo que sientes. Que la pregunta con respecto a los animales ya no es la de si pueden razonar, sino si pueden sufrir, ¿no? Que además me parece que es un proyecto en sí mismo también humanista, porque la preocupación por el sufrimiento del otro es también una pregunta por qué límites coloco frente al otro, ¿no? Pero bueno, eso ha tenido una larga tradición y entonces estamos viendo ahora, pues como última ley, una cosa que es para mí curiosísima, ¿no? Que se dice frente al animal es digno de respeto porque puede sufrir. Y dices, de acuerdo, ¿por qué no se lo aplicamos al feto? También puede sufrir. Y entonces el feto es el único ser capaz de sufrir que no es digno de respeto. Entonces creo que todo esto, todas estas cosas nos sitúan hoy ante la necesidad de replantear muchas cosas, pero en el fondo creo que nunca hemos sido más humanistas que ahora.
Porque nunca se le ha cargado al hombre con más responsabilidades que ahora. Más responsabilidades y más exigencias. Efectivamente, sí. ¿Y qué no es? Si miras en serio pues toda la cultura de la cancelación, que no es en el fondo más que una reivindicación del límite. Pues ahí estamos, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que es políticamente correcto. Y entonces, esta visión, ¿no?, de un poco dar la vuelta al argumento. Es decir, críticos del límite, estáis siendo muy humanos. ¿No? Tú reconoces en el libro que estás haciendo algo que va contra los tiempos, que es definir lo humano, en cierto sentido, ¿no? O al menos afirmas unas permanencias. Claro, sí, eso sí. Permanencias, cuando la filosofía del siglo XX se ha pasado el siglo diciéndonos que no hay permanencias, ¿no? Que esto es caer en la presencia. Pero tú y yo sabemos que para... perdona. Lo que me interesa es ¿dónde las encuentras estas permanencias? No puedes dar dos pasos sin encontrártelas. Cuando estás buscando un trabajo alegre y un amor seguro, no estás haciendo nada que no estuvieran buscando los griegos. O antes, cuando te encuentras, qué sé yo, Safo, una poeta lesbiana griega del siglo Catabún, del siglo VII antes de Cristo, y la lees y te emocionas, es que tú, sin ser ni griego, ni mujer, ni lesbiana, ni no sé cuántas cosas, eres capaz de entenderla. Y además de emocionarte con sus palabras. Aquel verso precioso, pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece. ¿No lo habéis experimentado todos? Canta esa persona, pues te quedas sin aliento. Pues eso es ¿cómo puede ser que tengamos tantas cosas en común? Cuando Platón dice, ¿qué es la democracia? Y dice, una teatrocracia. ¿No nos sirve para entender nuestra democracia? Y podíamos ir, cuando Aristóteles dice, pues qué sé yo, que la prudencia es el dios de un mundo trágico, pues entendemos lo que quiere decir perfectamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos eso, problemas fundamentales y están en los grandes libros. Vamos a ver. Mis estudiantes se ríen porque ya saben dónde voy. Sí, porque los grandes libros, de una manera permanente, te acaban mostrando unos problemas que a los que no acabamos de encontrar soluciones o respuestas, pero la persistencia de esos problemas algo te dice sobre la naturaleza humana. Si es un ser que está continuamente enfrentándose a determinados problemas, pues algo quiere decir eso, ¿no?, sobre nuestra condición humana. En el libro aparece lo que me imagino que es otra permanencia y que tú has defendido en varias de tus obras, que es la necesidad de defender la prudencia, ¿no? Es que no queda otra. Cuéntanos esto. No, es que la alternativa a la prudencia es la imprudencia. Vamos a ver. Aquí... Tú nos planteas la dicotomía entre prudencia, ciencia... Eso es un tema que a mí intento, y además continuamente, ¿no?, darle vueltas y estoy dando vueltas. Creo que la mejor manera de entender el nihilismo es verlo como el fracaso del intento de sustituir la prudencia por la ciencia. Cuéntanos esto, que esto es importante. Llevamos mucho tiempo intentando, por ejemplo, hacer ciencias sociales. Cuando se coge un debate apasionante, el debate entre Dewey y Lippmann en los Estados Unidos, que es un debate apasionante y además afecta a la misma concepción del periodismo, cuando dice, tenemos los políticos por aquí y tenemos a la sociedad por aquí. Algún tipo de mediación tiene que haber, ¿no? ¿Cuál es el papel de la ciencia? ¿Cuál es el papel de la prensa? ¿Cuál es el papel? Dewey señala, dice, bueno, lo que necesitamos es el progreso de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que nos proporcionarán los métodos para resolver nuestros problemas. Y el progreso de las ciencias sociales después nos dará, y además como están en un momento en que la estadística, los estudios, la cuantificación de las conductas, etcétera, etcétera, está en un auge, pues la tesis de Dewey es, esperemos un poco, pero en el fondo la política se va a reducir a una zoonomía, pero unas leyes sobre unos seres que estarán en tres cifras. Eso hay que decir que eso es muy curioso, que John Dewey, que se ha pasado la vida defendiendo esto, tiene dos choques con la realidad, aquello que decía Planck, ante la realidad siempre se está en primera línea, porque de vez en cuando te arrea unas considerables, ¿no? Pues Dewey tiene dos choques considerables con la realidad. Uno, en Moscú, porque a Dewey
pedagogo, filósofo norteamericano, lo llaman los rusos para que monte la escuela de un país soviético, de la escuela socialista, y Stalin dice, ¿esto qué es? Dice, esto no me sirve para hacer funcionar los planes quinquenales, y lo tratan de pequeño burgués, no sé qué, no sé cuánto, si fuera, ¿no? Hay que decir que la Krúpskaya, la viuda de Lenin, es la única Moscú que sale en su defensa, y Stalin, con aquellos argumentos tan sutiles que tenía, le dije, Krúpskaya, o te callas o le buscamos a Lenin otra viuda. Eso es genial, ¿no? Bueno, se va después de haber escrito unos artículos en The Nation en Estados Unidos diciendo que en Rusia se estaba realizando el paraíso, entre otras cosas, porque se estaba impidiendo el papel nefasto de la familia en la educación solidaria, etcétera, etcétera. Bueno, eso por una parte. Pero el segundo palo lo recibe clarísimamente en el 39 en Alemania. Y llega a decir una cosa, pero Alemania era para él el país científico, el país que había desarrollado el método científico, el país que nos iba a sacar de todos los problemas. Y llega a decir en el 39 dos cosas terribles. Lo que ha ocurrido en Alemania demuestra la ineficacia de la educación en general. El que ha sido el pedagogo que ha sostenido toda la escuela progresista norteamericana, que fue mayoritaria en los años 30. Pero él que dice otra cosa. Dice, quizás para gobernar un país sean más útiles las canciones que las leyes. Bueno, pues ahora me paso a Freud. Yo creo que Freud tiene toda la razón cuando dice, señores, conviértanse, hay tres cosas imposibles. Gobernar, curar y educar. Eso, para nuestro optimismo, pues nos parece, ¿a dónde vas con estos exabruptos? Pero no esperen, al menos a corto plazo, encontrarse con un gobierno de sabios y omnipotente, omnisciente y omnipotente que nos resuelva todos los problemas. Con respecto a la salud, yo siempre comento el caso del doctor Cabeza, que me atendió a mí en un momento que estaba complicado de salud, y nada más estar en el despacho me dijo, no se queje usted, porque la salud no es más que un paréntesis entre dos enfermedades, y normalmente no presagia nada bueno. Pues sí que la hemos arreglado aquí, ¿no? No vamos a contar una salud que nos haga, pues eso, seres espirituales, indolencias y tal. Y desde luego no vamos a encontrar una educación que nos permita... ¿Qué opinan? Aquel viejo ideal de los progresistas del siglo XIX que sostenían, pues con Victor Hugo y con otros, que una escuela que se abre es una cárcel que se cierra, ¿a dónde nos ha llevado? Miremos la realidad. No nos ha llevado a cerrar cárceles, sino al hecho de que cada vez los delincuentes tienen mayor formación. Y eso, pues ahora te encuentras pues delincuentes que pueden ser catedráticos de ética. Esto te lleva a una humildad. Te lleva a una humildad. Es decir, si no tenemos una ciencia para gobernarnos, ¿qué es el sustituto más noble? Pues el sustituto más noble para manejarnos en un mundo trágico como es el mundo humano, pues es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Pues es aquello que tú reconoces cuando te encuentras con un prudente. Eso es trampa. Sí, pero no vas a ir más allá. Porque si es una ciencia práctica de la gestión eficaz, sabia de las cosas prácticas, solo lo puedes ver en la práctica. Que no existe una prudencia que digas, toma, prudencia teórica. Todos somos prudentes teóricamente. El problema es cuando gestionas la realidad. Entonces no te queda. Por eso los antiguos, y hasta hace 4 días, el ejemplo de la persona prudente formaba parte de la educación en general. Porque había que aprender, había que reconocerlo en esa persona que sabe sacar partido a circunstancias adversas, ¿no? Esta defensa que haces de la prudencia también tiene que ver con otra defensa, me parece, que es la de lo que tú llamas el mundo de la vida. O en la biografía de Strauss hablas del amor a la sabiduría del hombre prudente, ¿no? Es que vivimos desde hace bastante tiempo un ataque inmisericorde al hombre normal, que le gusta cuando llega de trabajar hacer zapping, apasionarse con su equipo de fútbol, irse a tomar unas copas con los amigos
y después levantarse a las 5 de la mañana para poner la comida o un plato de comida en la mesa con sus hijos. A mí eso me parece admirable. De hecho, tú le criticas a Heidegger en cierto sentido en un momento del libro, ¿no? No. Una anécdota. No, esa anécdota es maravillosa, es decir, porque además un tipo que está, parece que esto es una cosa muy curiosa. El ateísmo antiguo siempre criticó la religión por dos motivos, o porque daba miedo, o porque, básicamente porque daba miedo, ¿no? En algunos casos porque eran unos seres, en Epicuro, de una manera muy clara, está ese dios supervigilante y dice, esto no puede ser. En los tiempos modernos se la ha criticado por lo contrario, porque daba consuelo, ¿no? Y en el caso de Heidegger es que es tan claro que no admite competidores en su oferta de desconsuelo, que yo aquí soy el que certifica pues, el desconsuelo para la humanidad. Hay un momento que para mí es el comienzo de nuestro presente, el debate de Davos. En Davos, si habéis leído La montaña mágica, recoge exactamente ese debate. Se enfrentan el que era el último filósofo ilustrado de Alemania, Cassirer, un defensor de la democracia, de la República de Weimar, del idealismo alemán, etcétera, etcétera. Y un filósofo nuevo que está creando un auténtico furor filosófico en Alemania, que es Heidegger. Y en un momento determinado, Heidegger le dice a Cassirer, o le pregunta, le dice, ¿y por qué la filosofía ha de ser consoladora y no más bien su función ha de ser enfrentar al hombre a la angustia? Y Cassirer se queda sin respuesta. Lo curioso es que después, esa noche, los jóvenes, y ahí estaban Levinas y había otros, celebran una especie de kermés heroica, ya una fiesta en la que todos están ridiculizando a Cassirer y ensalzando a Heidegger, ¿no? Y que lo que pasa, fíjate, es curioso, para que veamos los límites de la prudencia y cómo la prudencia hay que ver, nadie en el siglo XX ha intentado recuperar más el discurso de la prudencia que Heidegger. Que es continuamente el retorno a la filosofía práctica que dicen los alemanes, comienza de una manera clara con Heidegger. Y Heidegger es el filósofo que acaba rindiendo pleitesía al nazismo. Ese discurso sobre la prudencia lo acaba llevando al nazismo. Y ese es un drama para todos nosotros. ¿Qué pasa? Eso lo dice muy bien Leo Strauss. Si un filósofo que era mucho más inteligente que todos nosotros acabó hincando su rodilla delante de Hitler, ¿qué papel nos ocupa a nosotros? ¿Cómo vamos a refutarlo si somos mucho más tontos que él? En el caso de Strauss responde buscando la ayuda de los grandes pensadores. Podemos subirnos a los hombros de Platón, por ejemplo, y entonces somos más santos que Heidegger. Buscando argumentos a lo largo de la historia de la filosofía para enfrentarse a esas cuestiones. Y no sé si he contestado a lo que me has preguntado o me he ido por los cerros de Úbeda. Sí, sigamos. Con un par de preguntas más y luego ya abrimos el turno, porque seguro que habrá gente que tendrá ganas de intervenir. Un par de preguntas solo. Tenía muchas más, pero estoy tentado de hacerte una, pero entonces también abriremos demasiados temas. En el libro nos dices que una de las permanencias humanas es el ser con. Claro, sí. ¿No? Y aquí apuntas a dos miradas que nos pueden trasladar los demás. Una es una mirada erótica que nos ayuda a trascendernos. Y la otra es una mirada de menosprecio que constata la enemistad como condición de la vida política o como al menos un carácter de la vida política. ¿Nos podrías explicar un poco estas dos miradas y cómo nos afectan? Eso del ser con, bueno, en la filosofía alemana pues ha tenido muchísimos planteamientos y de ahí lo recoge Ortega cuando dice, y eso es lo mal que se ha interpretado, a pesar de que él lo explica y lo explica bien, cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, lo que hay que resaltar es la I, yo soy esa I, porque cuando me sitúo, pues qué sé yo, ante un niño llorando no soy el mismo que cuando estoy comprando un boleto de lotería. Y cuando estoy viendo, pues yo, mira, ayer
me invitaron a la final de la Copa del Rey, el Osasuna y el Madrid, en Sevilla, y no puedo ir porque tengo un acto que les he pedido a ver eso, cuando recibes esa invitación, no eres el mismo que cuando estás con un dolor de muelas. Tú, si descartas es ahí como centro de lo que eres, eso te lleva, pues que yo siempre he sostenido que, por ejemplo, que una vida de pareja no eres tú y tu mujer, eres la I, ¿no? Porque eso no es una suma, es una conjunción, somos en esa conjunción, ¿no? Lo que nos hace, ¿no? Que eso además, por otra parte, me parece que es el argumento definitivo contra el yo predominante después de lo que se ha dado a llamar el giro emocional, ¿no? Es decir, decía el bueno de Donoso, un filósofo que me parece que solo cito yo, pero allá es que me gusta, dice Donoso, la clave del éxito y de la decadencia de las sociedades está en su uso de los pronombres personales. Dice, vaya bobada, el uso de los pronombres personales, y añade, en el infierno solo se oye uno, yo. ¿No? El que está diciendo yo, y además dice, y cuanto más se oye, más distancia creas alrededor, y al final gritas yo, y no te oye nadie, ¿no? Eso sería el infierno como la negación de cualquier posibilidad de copertenencia. Te quedas tú solo en el más absoluto blindaje de tu propio yo. Pues bueno. Interrumpo un momento, sí. porque hay una anécdota preciosa en el libro sobre unos vecinos, me parece, ¿no? que te los encuentras, un hombre que anda con su mujer, una mujer que ya no es ella, por un tema, ¿no? De la vejez, ¿no? Y tú... tiene un proceso degenerativo, no es muy mayor, pero tiene un proceso degenerativo. Su marido está allí, como siempre, aunque ella ya no es la misma, ¿no? Y tú dices algo así, estoy de memoria, como mantiene vivo, ¿no? Aquello que era. Sí. No hay un yo, ¿no? Claro, pero eso, fíjate ahí, eso va unido al anterior, porque me parece, y sobre todo en este caso va unido al concepto de identidad, ¿no? Porque el concepto de identidad son de estas ideas sobre las que se puede filosofar muy fácil cuando estás aislado. En tu despacho dices, ¿qué será la identidad? ¿No? La identidad, si identidad idem, identidad ipse, tal. ¿Quién soy yo? ¿Cómo sé yo que soy yo si ahora resulta que siempre estoy cambiando? Soy el mismo que hace 4 días, soy el mismo que hace... Eso, que en tu despacho aislado tiene un sentido. Si vas con tus amigos a tomar unas copas, no puedes decir, yo no pago, que no sé qué soy yo. La identidad en el mundo de la vida, de montones de problemas, que en el mundo teórico pues se nos ofrecen allá todos mezclados y complicadísimos y no tenemos respuesta, en el mundo de la vida aparecen de una manera muy clara, ¿no? Entonces, este caso han sido mis vecinos, los aprecio muchísimo, y ella en un proceso degenerativo pues se ha ido perdiendo. Recuerdo, pues hasta hace poco aún te respondía porque te contestaba todo que sí, con una mirada ida, pues la cara babeando y tal, y ahora pues está totalmente fuera de la realidad. Y el cariño con el que la trata su marido, el hecho de que él diga, o lo está llevando a la práctica, está haciendo perdurar su fidelidad más allá de todas las condiciones previsibles en el momento que se prometieron ser fieles el uno al otro. Porque él prometió ser fiel a una persona que ya no está. Y entonces el mantenimiento de su fidelidad es la garantía de la identidad de esa persona que ya no tiene otra identidad que la de estar perdida ahí, ¿no? Eso a mí me parece que son fenómenos que solo se dan en el mundo de la vida y que por eso es necesario defender al hombre corriente con todas sus mezquindades pequeñas, con todos sus problemas, pero que después es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Y ante eso, pues dices, madre mía santísima. ¿Qué voy a decir de la masía que tienen algunos de estas por aquí, que han fundado el anarquismo cristiano de una manera sublime? Y eso, pues ahí te encuentras una experiencia del mundo de la vida que dices, esto es imposible. Tú vas allá, estás un rato con ellos y te vas y dices, todo es apariencia, han representado una obra de teatro mientras estaba yo y ahora volverán a su... Eso... bueno, hay cosas que decía
que lo decía Jorge, de que hay cosas que solo pasan en la realidad. Pues hay cosas que solo se te muestran evidentes en el mundo de la vida. Es allá donde la copertenencia, la I, tiene de verdad su sentido. Pero esa copertenencia tiene otro lado, ¿no? Apuntas Hombre, claro. en el debate entre Hippolyte y Julian Freund, ¿no? Freund, pronunciarlo, que la enemistad, la enemistad es condición, ¿no? Sí, de la vida política. Porque en el momento que tú te defines, pues alguien se va a sentir pues aludido. Y tú dices, pues bueno, esa es decir, aquello de que... Y además ese es un fenómeno que cuesta entender, cuesta sobre todo aceptar, de que los enemigos no hace falta que te los busques tú, te van a salir solos, tarde o temprano, ¿no? O nos cuesta aceptar que en el mundo, sobre todo en el mundo de la política, donde ves ahora, ¿no? Los partidos políticos todos están haciendo sus programas, ¿no? Y elaboran sus programas, vamos a ver cuál es nuestra identidad y nuestro programa. Eso no tiene nada que ver con la práctica política. En la práctica política normalmente no ocupas las posiciones que has pensado, sino piensas para justificar las posiciones que ocupas. Y con mucha frecuencia las posiciones que ocupas te han sido asignadas por el contrario. Bueno, pues esa realidad que se ofrece ahí, pues que tiene que ver con una manera de ser, que es el específico de las cosas humanas, hay que entenderlo en toda su complejidad. Pero a pesar de todo, a pesar de que tienes enemigos y todas esas cosas, pues aparecen para mí los dos fenómenos más difíciles de pensar antropológicamente. El de esa persona, es decir, tú imagínate la vivecina que comentamos antes sin su marido, ¿cómo la teorizas? ¿Cómo teorizas su dignidad? Entonces, yo he intentado pensar, diferenciar entre lo que podríamos llamar y lo que llamo la dignidad ontológica y la identidad ética, ¿no? La última pregunta. Y que dices, bueno, todos tenemos una dignidad ontológica por ser personas y una dignidad ética por según cómo actuamos, ¿no? Pero resulta muy difícil pensar, por lo menos para mí, desde la filosofía. Otra cosa es que te salgas de la filosofía y vayas a la teología u otros campos, pero desde la filosofía pensar la dignidad de una persona pues que no tiene conciencia, ¿no? Que no está en sí misma. Eso por una parte, y después puedes situar en el otro extremo el del héroe moral. Los héroes morales que existen y que te dejan apabullado y que pues son capaces de entregar toda su vida a causas que a los demás nos parecen excesivas. Ahora que hablas del heroísmo y por lo tanto de carácter moral, yo mi última pregunta ya, y abrimos el turno de preguntas a los demás. Terminas el libro con una cierta propuesta de principio moral. Sí. Cuéntanos. Pero está sin acabar y por eso tiene esa dimensión fragmentaria. A mí el intelectualismo socrático planteado de manera estrictamente intelectual, que no me parece la socrática, me resulta poco atractivo. Que si fuéramos más inteligentes actuaríamos mejor. Bien, vale. De acuerdo. Que si fuéramos más inteligentes actuaríamos mejor. Pero en las cosas prácticas, en el mundo de la vida, yo creo que necesitas tener algo así como un regusto de la conducta acertada para encaminarte a ella, ¿no? No tanto argumentos, porque argumentos todos tenemos. Una guía de la orientación que te lleve hacia lo que debes hacer. Entonces, ¿dónde encontrar eso? Y mi tesis es la siguiente. Esto le da muchísimas vueltas y ahí estoy, ¿eh? Por lo tanto, os animo a que me ayudéis a salir del atolladero. Creo que todos, por muy jóvenes que seamos, tenemos experiencias dignas de nosotros mismos. Es decir, aquello que dices, en aquella situación me porté torero. Qué bien, qué grande estuve, ¿no? Y es que es digno reconocerlo, allá estuve bien, ¿eh? Que todos tenemos, digamos, experiencias fragmentarias en los que hemos sido la repera de éticos y morales, ¿no? Pero son fragmentarias, porque después de esas resulta que engañamos al vecino y nos fuimos de un bar sin pagar. Pero están esas experiencias fragmentarias nobles, están ahí. ¿Qué pasaría? Obviamente, y eso lo dice Kant, no se puede ser moral fragmentariamente. Hay que buscar la unidad de una vida en torno a algún principio moral, ¿no?
porque Morales fragmentariamente, todos hemos sido héroes fragmentariamente, santos fragmentariamente, amantes maravillosos fragmentariamente y todo lo que queráis, ya hasta delanteros de centros de fútbol fragmentariamente. El problema es, el problema es eso, unificar todos esos fragmentos en una. Entonces yo lo que planteo es la posibilidad. ¿Y si recogemos esos fragmentos de nuestro pasado en donde sabemos que ya hemos actuado bien y intentamos con ellos proyectar una imagen de nosotros mismos hacia el futuro? Ese ejercicio, que no se trataría entonces de buscar en el intelecto un deber ser, sino ese sabor de lo noble que ya hemos sido, construir con eso un menú de lo que podemos ser, ¿no? Eso me parece que es un reto en un momento de tiempo, siempre desde un punto de vista filosófico. Hay otras alternativas pues dentro de eso, de la teología o de la religión, pero desde un punto de vista filosófico me parece, sobre todo cuando hablas con los jóvenes, pero hay un requisito previo para que esto sea posible. Hay que hablar del alma. Hay que hablar del alma, y no hay que hablar del alma porque sea bonito, porque nos haga no sé qué, sino porque creo que desde un punto de vista científico, aquello que nombra el alma no se puede nombrar ni con el yo, ni con el sujeto, ni con la conciencia. Es decir, que el alma, por ejemplo, nombra pues nuestros olvidos, aquello que sabemos no se ha pasado nunca. A mí es la experiencia más desesperante. Tienes un problema, le das vueltas, no encuentras la solución. Después resulta, ¡pam!, en el sitio menos pensado encuentras la solución, y como no te la has apuntado, después te acuerdas que tenías un problema que ahora no sabes cuál es y que encontraste la solución que ahora no te acuerdas cuál es. Y eso es desesperante, pero eso te ha pasado a ti. Te ha pasado a ti, ¿no? Digamos que las dimensiones del alma son más profundas, mucho más profundas que las del yo, la del sujeto, las de la conciencia, ¿no? Y en este sentido yo digo que el alma es el ámbito en el que lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a la inercia de lo que somos. Y en ese mecanismo, para saber lo mejor que puedes llegar a ser, pues puedes construirte una imagen hipotética de ti a partir de lo mejor que hayas sido. Abrimos turno de preguntas. Óscar. Sí. Bueno, yo tengo 4 preguntas, no sé si me permitirá una pregunta. El otro día en Madrid me hicieron la pregunta más genial. Dice, además la quiero mucho, María Blanco, una economista. Dice, te quiero preguntar si crees que se podría crear una escuela humanística y termina la pregunta. Y después me gustaría que me argumentaras por qué no crees que es posible. Pues tú ya te has contestado todo. Pero pues adelante. Te has citado antes a Marx cuando ha dicho lo de... Bueno, le ha hecho una crítica de decir, si los filósofos han pasado tanto tiempo simplemente interpretando, será que es una tarea muy difícil. Claro. Y me ha parecido una concepción cartesiana del error, que no debemos que nuestro intelecto juzgue, no debemos que la voluntad se adelante a nuestro intelecto. Hasta que no tengamos algo claro, no deberíamos actuar. Pero por otra parte también ha hecho una valoración de la prudencia, y la prudencia no es algo monolítico que se pueda enseñar. Entonces, ¿no cree usted que realmente la prudencia es el intentar actuar lo mejor que puedes con lo que has... Que no lo vas a poder interpretar todo, ¿no? Y lo has visto perfectamente. Yo creo que lo que podemos deducir en Marx es que la sustitución de todo lo que va mal por un sistema en el que todo vaya bien no va a funcionar. Y precisamente por eso es la prudencia necesaria. Impugnar la totalidad de lo existente porque no nos satisface, por una idea de lo que puede ser, según nuestros esquemas teóricos, una vida perfecta en la que todos los problemas están resueltos, al final acaba ocasionando más males que los que pretendía evitar. Es decir, intento hacer de esa frase de Marx una crítica al totalitarismo. Mira, tú has dicho una cosa en el libro sobre Caridad Mercader. Me encontré con una entrevista que hizo un exagente de la KGB y bueno, poco a poco vas haciendo preguntas hasta que le hago una pregunta complicada, que sabía que era complicada,
Y me dice, no, eso no te puedo contestar. Y me añade, porque mi memoria es propiedad del Estado. Me dejó absolutamente aplanado. No conozco una definición mejor de lo que es el totalitarismo que considerar que tu memoria es propiedad del Estado. Pues, pero a eso te lleva cuando tú quieres sustituir todo por otro todo, que necesitas un control rígido para que nada se te caiga atrás. Tienes que sustituirlo todo. Y cuando yo creo que la razón fundamental de todo el delirio stalinista es que se da cuenta, porque desde un punto de vista estrictamente marxista, cuando los medios de producción ya se han hecho públicos, ya no son propiedad de nadie en concreto, debería emerger el hombre nuevo. Porque has cambiado, ¿no?, las condiciones de producción de la sociedad. Y Stalin se da cuenta de que hombre nuevo nada. Y entonces se le ocurre decir, pues si cambiando los medios de producción no aparece el hombre nuevo, ¿qué pasa si aceleramos en la eliminación del hombre viejo? Y ese es el drama del estalinismo. Pero en este sentido, me refiero. Mucho cuidado a la hora de plantear alternativas totales a lo que no acabamos de comprender. Pero la pregunta no puede ser más pertinente. Gracias. Eran 4. Sí, pero sí. Vale. Me ha picado la curiosidad cuando ha definido el humanismo como aquella corriente que es que le exige lo máximo al hombre. Y en contraposición, yo el posthumanismo no entiendo muy bien cómo es. Para mí nadie me había planteado el humanismo de esta manera. ¿Podría elaborar un poco? Sí, yo diría que el humanismo nace sobre todo de la conciencia, que eso está clarísimamente en Platón y en Aristóteles, de que el ser humano es el único ser capaz de degradarse. Y nos podemos degradar hasta extremos insospechados. Toda la historia del siglo XX no es sino una sucesión de ejemplos de hasta dónde podemos degradarnos. Pero resulta que en esa situación en la que es posible degradarse al máximo, siempre aparece alguno que es capaz de elevarse a alturas enormes, ¿no? Y ahí aparece el espacio de lo que podemos llegar a ser. Esa indefinición del ser humano como un ser que puede ser lo que aún no es, para bien y para mal, creo que es la esencia del humanismo. Por eso Pico, en la oración por la dignidad del hombre, lo expresa también cuando dice ni terrestres ni celestes os hicimos, ¿no? Para que tú mismo puedas elegir, de acuerdo con tus deseos, necesidades, etcétera, hacia dónde quieres ir, hacia lo terrestre o hacia lo celeste. Eres un ser indefinido, eres un ser indefinido, pero que puede ponerte tus propios límites. Y en este sentido eres el ser del límite. Y el posthumanismo sería la negación de esto, donde no podemos... Yo creo que el posthumanismo lo que está buscando básicamente es y una parte de razón tiene, la sustitución del antropocentrismo absoluto. Ese creer que nosotros somos la excepción total y que por lo tanto se nos ha puesto aquí para que lo explotemos todo a nuestro antojo. Si el poshumanismo busca, o esa parte del poshumanismo que busca una cierta templanza en el orgullo antropológico, la comparto, ¿no? La comparto. Si el poshumanismo te está diciendo cosas que a mí me resulta muy difícil entender el razonamiento, porque te dice, por ejemplo, el antiespecismo, te dicen todos son diferencias de grado, ¿no? Todos son diferencias de grado y por lo tanto, de hecho, pues lo que hay aquí es un más o menos. Pero claro, esto los escolásticos los entendían muy bien, que las diferencias de grado, si se acumulan, dan lugar a diferencias sustanciales. De una manera muy sencilla, si tú pones aceite en una sartén, pones la mano dentro y pones el fuego, pues vas a ir notando diferencias de grado. Esas diferencias de grado van a dar lugar a una diferencia sustancial, te quedarás sin mano. Entonces, es decir, todo es un flujo, todo es permanencia. Yo conocí a Bauman en Agüimes, en Canarias. Y yo le dije, pero ¿tú te crees de verdad esto de lo fluido, de que todo es fluido? Tipo encantador. Y me dice, sí. Por eso precisamente son imprescindibles los amores sólidos. La permanencia. Claro, son imprescindibles los amores sólidos. Cuanto más defiendas que todo es fluido, pues algunos agarres. Bueno.
Y la tercera sobre John Dewey, que yo desconozco completamente. ¿Cuál era su proyecto exactamente en Moscú? ¿Qué tipo de escuela quería montar? Bueno, él desarrolla en Estados Unidos una escuela que era la escuela progresista, definida a sí misma como la escuela progresista, que está convencida de que el niño, con una versión muy singular de Rousseau, el niño no necesita un adulto que le diga lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el adulto básicamente es facilitar su actividad. Y la propia actividad del niño le llevará, pues eso, filosóficamente de la experiencia al concepto y del concepto al método. Y acabará construyendo sus propios métodos para organizarse en la vida. Bueno, lo que pasa es que las cosas no funcionaron así. No funcionaron en Rusia, ni funcionaron el único sitio en el que el método funcionó fue en Alemania, para desgracia de todos los que lo sufrieron, ¿no? Las cosas no funcionan así. Y resulta que, mira, esa es la historia educativa de Dewey es apasionante porque los libros que escribe en 1910, alrededor de 1910, del 8, del 10, aquí en Cataluña, en la Mancomunitat, hubo gente que se trasladó a Chicago para estudiar a Dewey, después trajeron sus ideas. Un fenómeno muy, muy curioso porque era, digamos, la alternativa a toda la escuela tradicional, ¿no? Él, hay que decirlo todo, se concebía a sí mismo como el pedagogo de la sociedad industrial. Que una sociedad industrial ya es una sociedad agrícola y por lo tanto necesita un tipo de escuela. ¿Qué ocurre? Que se da cuenta que no. Y al final de su vida, pues es que eso es apasionante, la evolución filosófica de Dewey. Dice, he estado defendiendo la experiencia del niño sin tener una idea clara de qué es la experiencia. Y dice, no puedo tener una idea clara de qué es la experiencia sin reflexionar filosóficamente sobre la experiencia. Entonces se pone a reflexionar filosóficamente sobre la experiencia y escribe un libro horroroso del que si os ponéis a leer os apuesto un café o si queréis una Coca-Cola a que no vais a pasar de la página 5 entendiendo lo que habéis leído. Horroroso y complicadísimo. Bertrand Russell, que se pone a leerlo, dice, ¿esto qué es? Es apasionante, pero desde luego lógica no. Y él se da cuenta de que ha fracasado porque ha montado todo su sistema alrededor de la experiencia y resulta que la experiencia no se regula a sí misma tan fácilmente como cree él. Necesitas ayuda de los demás, necesitas con frecuencia alguien que te diga por aquí no. Pero eso, fíjate, que en nuestro sistema pedagógico, el español, hasta hace relativamente poco se decía algo que es una barbaridad. El fin de la educación es desarrollar todas las competencias del niño. Que hombre, no, que algunas hay que reprimir. La competencia de meter los dedos en los enchufes que les apasionan. Algunas hay que reprimir. Pero como no se puede hablar de represión porque eso es terrible, pues entonces defiendes ideas que sabes que no vas a poder practicar. Eso de que todas las competencias del niño. Es apasionante de la evolución filosófica y pedagógica de Dewey. Acabó dirigiendo el tribunal Trotsky, que cuando bueno, que acaba refugiando en México, a punto estuvo. De los del POU, no sé si sabéis esto, le ofrecieron una casa en el Vendrell. Sí, en Cataluña, y eso supuso la liquidación del POUM por parte de Stalin. Acabar con ellos, que es los fets de match. Yo a Trotsky una vez. Trotsky, venir al Vendrell. Sí. No, es que no lo quería nadie, y entonces la gente del POU dijo, te ponemos los puedes venir al Vendrell a una casa, sí. Y eso supuso, bueno, pues está perseguido sistemáticamente y forma en México una comisión para dictaminar si las acusaciones que le lanza Stalin tienen fundamento, y el que la dirige es precisamente Dewey. Y curiosamente, los directos discípulos de Dewey pues son en buena parte los padres educadores del neoconservadurismo, porque serán los que se pasarán primero al trotskismo, del trotskismo al New Deal y del New Deal al neoconservadurismo. Y bueno, la última, sobre una frase que me ha parecido muy acertada, que es que en la política pensamos para justificar lo que hacemos y las decisiones que tomamos, ¿no? Pero a la vez tenemos este problema que no podemos capturar el todo y por lo tanto no podemos tener una medida objetiva para definir las diferentes justificaciones de las decisiones que toman. Entonces,
estamos condenados al sofismo y... Sagasta, que en España es el primero que lo vio esto, dio la respuesta: ya que gobernamos mal, gobernemos barato. Me parece una alternativa genial, ¿no? para esto, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que la imagen que nos tiene que ofrecer el político para poder votarle no tiene nada que ver con los límites reales de la acción política. Pero esto cualquiera de vosotros tiene que saberlo. Hay una vez yo te oí a ti defender una tesis que muchos de los que te estaban oyendo se quedaron pasmados, que decías: la demagogia es uno de los hijos naturales de la democracia, que estalla, ¿no? Eso no nos gusta oír, ¿no? Como no nos gusta oír, pues que el ciudadano es más capaz de dar su vida por una metáfora que por un silogismo. Nadie va a dar su vida por un silogismo, un razonamiento lógico. Sí que la da con una bandera. Bueno, pues la realidad concreta de la vida política es la que es. No puede ser prudente entonces la política. Tienes que ser, es el lugar de la prudencia. El lugar de la prudencia y política. Por eso está clara. Són líders d'opinió i són fonts d'informació fiables. Però qualsevol de vosaltres... Ya darrere teníem una altra pregunta, Jaime, luego. Sense gaire gaires, utilitzant les Yo un poco, pero perquè deia que els mitjans de comunicació són la premsa. No s'ha pensat alguna vegada d'entrar a pensar, per exemple, una població de 100 milions i mig d'habitants que som a Catalunya, quants exemplars Tenemos és el periòdico de referencias. Catalunya? José Luis, tiene que apagarse el micro, por favor. No us reconeix cap xifra, us passa pel cap. Ahora sí. Parlar con Ahir som segur que hem arribat a veure 1 milió d'exemplars. Però dic, tenia 230.000 exemplars. Avui no arriba ni a 20.000. No, lo que me gustaría saber es... Ara no arriba a 8.000. Aquesta és la realitat. A tot Catalunya. Ara no deixem passar la realitat. Molts mitjans de comunicació. Esta es la prueba de que la vida no cabe en una fórmula ni en un... Por esto la cultura cancelación tiene razón. Bueno, leí hace poco una entrevista que le hicieron en el diario El Mundo y hablaba sobre la problematización del mundo y cómo el causante de esto era bueno, el mundo de las ideologías. Entonces mi pregunta es qué papel tenemos los jóvenes, que bueno, en teoría somos los que vamos a heredar este mundo. Entonces, ¿qué papel tenemos para...? Pero me corres y repíteme lo que has dicho. ¿Qué papel tenemos los jóvenes? Pero no me lo preguntes a mí, pues el papel que os ganéis. O sea, yo qué sé el papel, y además no tengo por qué pensar eso. Maestro en pedagogía. Remangaros, aquello que decía Pla, de cómo me gusta tanto, decir, pues la gente que se queja, demonios, remangaos, madrugad, echaos la escopeta al hombro y salir a la caza de las melodías de este mundo, y añade que siempre vuelan más altas. Vosotros sabréis. La puedo cambiar un poco, pero... Sí. O sea, ¿cómo no caer cuando vemos las redes sociales, de las cadenas de televisión, Sí. bueno, en el orden mundial que gira en torno a este mundo de las ideologías, cómo no caer en esto, ¿no? Porque, bueno, decías a la vez en la entrevista que hay ciertas palabras que se santifican en la sociedad, como la equidad, el pensamiento crítico. Entonces, quizá el pensamiento crítico sería una especie de cultivo hacia esta solución, ¿no? Entonces... Desarrollar, no creerse demasiado las cosas y situarse un paso detrás de ellas para pensarlas cómo funcionan, en el mundo real cómo funcionan, no cómo se definen en los textos, sino cómo funcionan. ¿Cómo funciona en la vida real el pensamiento crítico? Pues todos creemos que el pensamiento crítico es el que coincide con el nuestro. Si pensáramos que nuestro pensamiento no es crítico, tendríamos otro. A mí me gustaría ver, pues qué sé yo, que una familia de unos padres de Vox, pues su hijo se les hiciese, yo qué sé, de Podemos, y que le dijeran: hijo, enhorabuena, que el pensamiento crítico... Entre otras cosas, porque aquello es lo que crees, lo consideras valioso e intentas transmitirlo a los que quieres. Eso es así. Por lo tanto, pero el pensamiento crítico, ¿quién no defiende hoy el pensamiento crítico?
pues todos lo defendemos y nadie lo practica. Yo por eso prefiero hablar, me parece que es mucho mejor, de pensamiento riguroso. El pensamiento riguroso es aquel que te da razones que lo soportan y que no se basa simplemente en que es mi opinión. Que me parece esencial. Y ahí podríamos ir en muchos más conceptos que en un momento determinado, muchos otros conceptos que en un momento determinado ocupan, digamos, los discursos públicos, pero creo que una persona de humanidades, precisamente por la cuestión de la prudencia, tiene que decir, bien, se definen así, se utilizan así, pero vamos a ver cómo funcionan. Y te podría plantear, pues con respecto al diálogo, con todas esas grandes palabras que en un momento determinado aparecen, recogerlas y decir, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Eso sí creo que es un ejercicio que ciertamente te puede llevar a un cierto escepticismo, incluso a ti mismo, si lo practicas sin una cierta generosidad o una cierta comprensión. Porque a pesar de todo, pues también es cierto que necesitamos adornar nuestra vida con palabras que sean luminosas, ¿no? Aunque después hagamos lo contrario. Jaime. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, soy un punto intermedio de los otros dos. Un tema que ha tocado brevemente y que me interesó y que me ha interesado mucho es el hecho de que este desprecio de la sabiduría práctica o de la prudencia en pos de la ciencia fue la semilla, digamos, del totalitarismo. Y esto me llama mucho la atención porque autores como Hannah Arendt y Orwell enfatizan que el totalitarismo de fondo es un irracionalismo muy fuerte, un desprecio de los hechos. ¿Cómo es posible que un amor enorme por la ciencia haya terminado en un odio a la ciencia? En las ciencias humanas, es decir, convertir lo humano en una ciencia. Ahí está mi modo de ver. Marx, fíjate que eso es curioso. Cuando Marx está en el Capital, está hablando de la historia, él está convencido de que su conocimiento de las leyes históricas demuestran la inevitabilidad del socialismo. El socialismo va a triunfar, pero no va a triunfar porque yo sea Marx. Yo he descubierto que va a triunfar. Que hay leyes en la historia que conducen a la sociedad necesariamente hacia el socialismo. Podrá tardarse más o menos. Pues bien, es curioso cuando en un momento determinado del Capital hay un libro precioso que comenta el Capital en función del estado de los furúnculos de Marx. O sea, que tenía unas nalgas llenas de furúnculos ese hombre. Y no siempre podía escribir sentado, tenía que escribir de pie y según cómo... Es un libro precioso. Dice, este capítulo coincide en esta carta que le dice, no puedo tener de pie. ¡Bomba! Dictadura del proletariado. Aquí está más sereno, entonces cambia de discurso. Lo cual no deja de ser, pues bueno, un libro divertido, pero muy ameno. Bien. Hay más, dice, en un momento que utiliza una metáfora obstetricia muy curiosa, porque dice, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y señala que vivimos en ese interín. Él está convencido de que, bueno, falta poco. Que lo viejo morirá y lo nuevo nacerá y ya está. Y que se puede acelerar el parto. Pero esto llega bastantes años después al secretario general del PCI, del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que está en la cárcel y escribe ya sus cuadernos de la prisión y recoge la misma reflexión y dice, efectivamente, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero claro, aquello que Marx veía como inevitable, Gramsci dice, la inevitabilidad se está retrasando mucho, ¿no? Y añade que en estos momentos en los que lo viejo no desaparece y lo nuevo no aparece, que son los momentos, utiliza una palabra, son los donde los fenómenos morbosos son más frecuentes. Y entonces aparecen todo tipo de fantasmas reclamando su derecho a estar. Y añade, lo más significativo de estos momentos es la pérdida de las figuras de autoridad. Porque las figuras de autoridad asociadas a lo viejo ya no son respetables para imponer criterios de autoridad y aún no han aparecido nuevas figuras de autoridad. Y él constata eso. Yo me pregunto si no estamos viviendo ahí, en ese interinaje que parece que se ha establecido como la norma, no como interinaje. Pero en todo caso, fíjate, cuando te digo esto de Marx está convencido de que
ha construido, ha hecho de las cosas humanas una ciencia que explica su funcionamiento. Jaime, ¿tenías otra pregunta? El papel más triste de la filosofía lo tuvo aquel filósofo ruso al que Stalin le pidió que le explicase en pocas lecciones toda la filosofía de Hegel. Y acabó en un campo de concentración el pobre hombre. Creo que es preferible. Sí, la verdad es que sí. Tenía una segunda pregunta, mucho más simplona. En una parte comenta que... le estoy pidiendo abiertamente un auto-spoiler, por cierto. Cerca al final de su libro, usted ha comentado hace un rato que intenta ofrecer algunos argumentos contra el relativismo moral. Eso confieso que me interesa mucho. Si pudiera ponerme algún ejemplo. No. No, porque por una razón. A ver, hay libros que se escriben defendiendo un sistema. Yo he descubierto la verdad sobre no sé qué, yo las pongo. Yo no tengo ese sistema. Entonces lo que me propongo no es intentar convencerte de nada, sino intentar que en la lectura aparezca un cierto chisporroteo intelectual. Y ese chisporroteo que te lleve a donde te lleve. Pero ese es mi objetivo. Mi objetivo no es de verdad convencer a nadie de nada. No tengo una filosofía luriana que diga, seguidme, que tengo la respuesta a nada. Lo que me parece que mi papel es ese, ¿no? Provocar ese chisporroteo intelectual y a partir de ahí, pues cada cual. Pero podemos hablar más adelante de eso. No, y una pequeña puntualidad, es decir, tal vez el cambio de autoridad del que hablas y este relativismo moral no sería tal vez porque se está intentando buscar unos nuevos límites dentro de lo que sería el nuevo humano, por decirlo de alguna manera. Las dos cosas pueden ir unidas y ahora no te sabía responder qué es lo primero y qué es lo segundo si las dos son a la vez. Sí, cuando Gramsci está diciendo precisamente que están apareciendo fenómenos morbosos, es porque todo es criticable. Yo esto lo planteo de esta manera. En estas situaciones de interinaje se produce como algo así como una inflación de lo posible. Pero claro, lo posible crece siempre en detrimento de lo real. Quiero deciros que si ahora apareciese una persona diciendo ¿sabéis que han hecho en China un trasplante de cabeza? Diríamos, igual sí. Igual sí. ¿Sabéis? Y ahora viene otro y dice, ¿sabéis que han conseguido leerle a uno el cerebro y se le han pasado toda la información que tenía en el cerebro a otra persona y han cambiado? Digamos, difícil, raro, pero ya no nos sorprende nada, porque todo nos parece posible. Y en esa situación en lo que todo parece posible, lo real pierde credibilidad. Lo real pierde credibilidad. Y estamos un poco en esa situación, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso, un filósofo que para mí me parece muy interesante, Don Marcás, decía, tarde o temprano la misma sociedad busca las compensaciones para sus excesos. Y yo quiero ver, pues eso, en todo el fenómeno de la cancelación, un anuncio de esto, ¿no? De pongamos límites. Recojo una cosa que aquello de qué pasa, no es una anécdota que cuenta un filósofo francés, que cuenta que una pareja que está en medio de una orgía, uno le pregunta al otro, oye, ¿qué vas a hacer después de la orgía? Y que nos parece un poco un sinsentido, ¿no? Y él plantea, hemos vivido un poco en una orgía deconstructivista, hemos estado deconstruyendo todo, ¿no? La democracia, la justicia, el bien, la palabra, el discurso, todo. Y después de esa orgía no hay un cierto cansancio, una necesidad de estabilidad. No lo sé, ya vosotros lo viviréis. Tenemos tiempo para una última pregunta. Xavi. Yo solamente quería preguntar, ese hombre como ser del límite, sí, ¿cómo podría llegar a maridar con la razón ilustrada? Con la razón. Con la razón ilustrada. Ah, claro, pero si es que precisamente, fíjate, primero la ilustración, como nos enseñó nuestro amigo Leo Strauss, era menos racionalista de lo que le gustaba verse a sí misma. Él insiste que Voltaire, por ejemplo, triunfa no precisamente, o lo que utiliza Voltaire, no son precisamente argumentos para criticar a la Iglesia, sino la ironía. Entonces, si la razón para triunfar necesita la ironía como ayuda,
bajemos un poco los humos al racionalismo de 18. Y lo ves también en la Ilustración alemana de lo mismo, ¿no? Pongamos a los irónicos de nuestro lado. Y sabéis perfectamente que en un debate político una ironía puede acabar con un político. En las Cortes de la Segunda República, un político entonces famoso apareció a hacer un discurso maravilloso sobre la juventud y en un momento determinado dice: porque no sabemos qué hacer con los jóvenes. Y uno de la oposición se levanta y dice: hombre, con tu hijo por lo menos ya lo has resuelto, lo has colocado de secretario del ministro de no sé cuántos. Hombre, se acaba la carrera de eso. El poder destructivo de la ironía se va. En todo caso, la Ilustración es un intento tomado en lo que tiene de racional por buscar unos límites estables al humano. Eso con Kant se ve clarísimo, que la autonomía kantiana no es sino la posibilidad de someterse a la ley. Después la autonomía se ha interpretado de miles maneras, pero acordaros aquello de la inscripción en la Escolápida, que dos cosas me llenan de admiración, ¿no? Es decir, la armonía de las estrellas en el cielo y la ley moral en mi corazón. Eso es porque está convencido de que hay unos límites fijos. Eso, al mismo tiempo que en buena parte de esto está en Rousseau también todo el giro emotivista que nos va a decir: los límites son no los que establece mi razón, sino los que establece mi sentimiento. Y las dos corrientes están ahí, ¿eh? No olvidéis que el siglo XVIII, con todo lo que lleva asociado al racionalismo, es el siglo del neomisticismo. Se descubre el templo de Isis en Roma, en Pompeya, y a partir de ahí comienzan religiones mistéricas, el culto de la mujer, un montón de cosas por allá, la aparición, la crítica del patriarcado, el matriarcado, todo esto aparece en torno de la emergencia del culto de Isis, con un filósofo, con un pensador, Jacob Bachofen, que lo lees y dices: ¿a dónde hemos llegado aquí? Yo no sé por qué te estoy contando todo esto. Porque dicen que sí, yo venga aquí soltando. Frente a un hombre que ha de buscar sus límites estables, nosotros nos encontramos con el juego permanente de los límites. Pero en el fondo la continuidad es el hombre como señor de los límites. Muy bien. Pues lo dejaremos aquí. ¿Había una pregunta más? Pues una última para acabar y terminamos. ¿Crees que esta idea de recuperar los fragmentos nobles del pasado para crear tu imagen a futuro puede ser también una herramienta que puede agrandar la brecha que hay entre este miedo al progreso y el miedo al pasado? Pues buena pregunta. Buena pregunta, lo tengo que pensar y lo tengo que pensar despacio. Y te lo agradezco. Mira, hay una cosa que yo creo que para ser filósofo es lo primero que hay que saber. Que en un diálogo filosófico el único que gana es el que lo ha perdido. Porque es el único que ha necesitado modificar sus posiciones. Entonces yo te agradezco enormemente que pongas en cuestión una posición mía. Pero no tengo una respuesta sensata que darte ahora. Me parece muy interesante. Gracias. Pues... ¿ves? Soraya, ¿qué me dices? Los que están en casa quieren también preguntar alguna cosa o no sé si hay alguien que quiera intervenir. Desde casa no sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos.